El arte de saber vivir con el licenciado Henderson Medina, psicólogo, especialista en infanto-juvenil, en terapias de pareja, infantiles, juveniles, entre otras. Bienvenido, Henderson, una vez más al Flow de la Mañana. Gracias, feliz día, feliz inicio de semana para todos ustedes y bueno, para todos esos radio oyentes que nos están allí sintonizando. Gracias a ti una vez más por estar. Mira, en el bloque anterior conversábamos que hoy vamos a darle continuidad al tema de la depresión y la ansiedad, pero hoy lo vamos a hacer desde la perspectiva infantil, es decir, hoy vamos a decir qué es y cómo reconocer y qué hacer también referente a la depresión y la ansiedad en infantes, en niños. Así es, fíjate, vamos a iniciar con la depresión para hacerlo en síntesis, porque la depresión infantil es bastante compleja, porque muchas veces normalizamos estos síntomas porque son niños o adolescentes y no le prestamos asistencia a estos jóvenes de forma oportuna. Fíjate, en los síntomas de la depresión en contexto infantil hay una dificultad para concentrarse. Es por esta razón que estos chicos carecen de estrategias y habilidades en contexto escolar por la dificultad en la concentración. Entonces resulta un desafío lo académico, las tareas en casa y el desarrollo de la actividad, sea en el liceo o sea en la institución, para concentrarme. Pero esta falta de concentración viene por esos pensamientos negativos que es muy característico del paciente depresivo. Entonces, aunado a la falta de esperanza acerca del futuro, estos jóvenes o niños tienen pensamientos de muerte, ideas suicidas. Importante que los padres estén atentos a los cambios del apetito, o come mucho o hay una disminución, a una pérdida del apetito, y esto puede incrementar, dependiendo del caso, un aumento si es que come mucho o una disminución del peso. Estos chamos, estos jóvenes se sienten muy cansados, faltas de energía, de todo se cansa, se aburren con mucha facilidad. Estoy aburrido, me quiero ir. Este aburrimiento hace que estos muchachos se aíslen socialmente, no saben interactuar, porque su mundo interno es obviamente oscuro, negativista y en ocasiones catastrófico. Por supuesto, los jóvenes con depresión manifiestan una baja autoestima, sentimientos de culpa, quejas frecuentes, esto es muy común, dolores físicos, me duele la cabeza, no quiero ir al colegio, no quiero ir al liceo porque me duele la barriga. Y todas estas características que son manifestaciones conductuales que se presentan a través de estos síntomas genera una disminución del rendimiento escolar. Como lo dije la semana pasada, la tristeza, la depresión trabaja con la emoción tristeza. Entonces hay que estar atentos a esos chicos que suelen entristecerse por cualquier situación o lloran, ese llanto que irrita al papá, o vuelvo y repito, cuando tienen mucha rabia, cuando son jóvenes coléricos, probablemente se aloje una depresión de fondo. Estamos en contacto y desarrollando esta hermosa sección, el arte del buen vivir, con el psicólogo infanto-juvenil y terapista de parejas y familias, Henderson Medina. Henderson, te tengo una pregunta que para mí de verdad que es súper importante. Fíjate, ¿qué relación pudiera existir en cuanto a familiares que tengan un diagnóstico de depresión o ansiedad? O sea, ¿existe alguna correlación entre ese adulto o ese abuelo o esa abuelita que pudiera de alguna manera estar conectado con ese niño o esa niña? Por supuesto, de hecho, dentro de las causas que se han investigado, la ciencia manifiesta que hay un factor genético, pero para mí ese factor genético no es determinante, porque cuando la misma ciencia plantea el término de la epigenética, ¿qué hago para que contrarreste el factor ambiental, la tendencia genética? Entonces hay múltiples causas. Sí, puede haber un factor genético, pero no podemos obviar los factores ambientales desencadenantes. Ejemplo, si estamos hablando de niños y adolescentes en cuanto a la depresión, duelo migratorio, que ahorita es muy común,
Estos chamos se sienten vacíos y solos, que es una característica bien importante. Aún estando rodeado de personas, me siento solo, me siento vacío, nadie me escucha, nadie me comprende y así el discurso del paciente depresivo. Pero sí hay factores genéticos desencadenantes y hay factores ambientales que no podemos descartar, que tenemos que estar allí atentos, escuchando a nuestros hijos, llamándolos, sobre todo esos padres que se han ido por migración, estar más atentos, estar más pendientes de sus hijos, por mensajes, por videollamadas, y así estos chamos puedan sentirse acompañados, porque muchas veces romantizamos la infancia, pero las estadísticas dicen que cada 10 niños, uno en algún momento en la infancia o en la adolescencia ha experimentado la depresión. ¿Y cómo puede hacer uno la diferencia cuando reconoce entonces estos síntomas? ¿Qué podemos hacer? Ya dijiste algunos de los síntomas para reconocer la depresión infantil y juvenil, pero entonces, ¿cuál es el siguiente paso para cerrar por hoy la entrevista? Porque este tema, así como la depresión y la ansiedad, da muchísimo para tratar, pero como aquí estamos concentrando la información para que después a través de tu cuenta, por ejemplo, @arteyvivir, puedan continuar y a través de la secuencia del programa del Flow de la Mañana con esta sección, el arte de saber vivir, podamos ir aprendiendo día con día. ¿Cómo podemos cerrar la entrevista entonces, querido Henderson? Fíjate, lo primero es poder establecer un sistema de comunicación asertivo con nuestros infantes. Más que preguntar cómo te fue, qué hiciste, que es la pregunta que por lo general hacemos los padres, manifestarle a nuestros hijos cómo te sientes ante esa situación. ¿Cómo te sientes en el liceo? ¿Cómo te sientes con tus amigos? ¿Cómo te sientes conmigo como papá, conmigo como mamá? ¿Cómo te sientes con eso? Y permitirse como papá escuchar activamente, sin juzgar, la emoción que el niño o el adolescente exprese. No juzgar. Es que no tienes por qué sentirte triste. Es que tú sí eres tonto, muchacho, ponte las pilas, reacciona. Yo no sé hasta cuándo, muchacho. Entonces, más que reaccionar de una forma inadecuada, hacerle saber al infante y al adolescente que en casa, el hogar donde vive papá, mamá o el adulto significativo en la vida de este infante, ese hogar es un espacio de contención emocional segura para él o ella. Entonces, puedes expresarte, pero tienes que saber cómo expresarte. Tienes que expresarte de forma asertiva. Entiende que no estás solo. Papá y mamá están aquí para apoyarte, para acompañarte y para enseñarte a manejar tus emociones, manejar tus pensamientos negativos y dominarte a ti. Porque algo característico en estos pacientes es la pérdida de la voluntad. No hay voluntad. Y esto es importante que las personas entiendan que muchas veces necesitamos un equipo multidisciplinario para abordar esta patología, que puede ser psiquiatra, neurólogo muchas veces y por supuesto la intervención de nosotros como psicólogos, un equipo integrativo multidisciplinario dependiendo del nivel de depresión, si es leve, severa o moderada, para dar la asistencia oportuna. Muy, muy interesante este tema. Muchísimas gracias, mi querido Henderson. Licenciado Henderson Medina, psicólogo especialista infanto-juvenil en terapias de pareja, de niños, de adolescentes, de jóvenes. Con él vivimos la sección El arte de saber vivir. Así que muy pendientes de nuestro próximo día con esta sección. Gracias, Henderson, por instruirnos, educarnos y enseñarnos de